¿Qué quieres decir con desconocido? Los tentáculos translúcidos del jefe del Censo Zix se retorcían con agitación mientras miraban la lectura holográfica. Hemos mapeado el genoma de cada especie sensible en la galaxia conocida. No puede haber secciones desconocidas. El analista Junior Mea 7, un ser cristalino que había sacado la pajita corta por entregar este informe en particular, sonó ansiosamente. Su estructura reticular vibraba a una frecuencia que indicaba una incomodidad extrema. La muestra humana muestra que aproximadamente el 50% de su estructura genética consiste en elementos que no podemos identificar ni clasificar dentro de ningún paradigma conocido de xenobiología. El cuerpo de Zixtel, absurdo, cambió a través de varios tonos de púrpura oscuro. Ejecútelo de nuevo. Lo hemos ejecutado 73 veces. Jefe. Los resultados son consistentes. Además, Mira 7 hizo una pausa. Sus bordes cristalinos se embotaron ligeramente. Los segmentos desconocidos parecen estar cambiando activamente. La oficina principal de la oficina del Censo normalmente es un modelo de función burocrática eficiente. Estalló en caos. Varias especies comenzaron a expresar su alarma en sus propias y únicas formas. Los Vapori liberaron feromonas de estrés que formaron pequeñas nubes de tormenta cerca del techo. El colectivo cuántico comenzó a dividirse en múltiples estados de probabilidad, y los representantes de la mente colmena comenzaron a comer por estrés a sus propios drones. En el centro de este pandemonio estaba Harold Jenkins, el representante humano, sorbiendo algo que se parece sospechosamente a un café de gasolinera de un vaso de poliestireno. Ustedes saben sobre el ADN basura, ¿verdad? La habitación quedó en silencio, salvo por el suave repiqueteo de la lluvia de ansiedad de los Vapori. ADN basura. Los tentáculos de Zix se curvaron en signos de interrogación. Estás sugiriendo que la mitad de tu genoma es basura. Harold se encogió de hombros y tomó otro sorbo de su café. Bueno, eso es lo que solíamos pensar. Resulta que es más complicado que eso. Parte de su antiguo código viral se quedó atascado allí. Algo de su material regulatorio. Parte de él probablemente sean solo copias de seguridad en caso de que algo salga mal. Para ser honesto, todavía lo estamos averiguando nosotros mismos. ¿Quieres decirme que la voz de Zix alcanzó un tono que provocó que varios seres cristalinos desarrollaran pequeñas grietas que tu especie logró más rápido que el viaje de la luz mientras era completamente ignorante? De la mitad de tu propio código genético. Oh, sí. Harold asintió aparentemente, ajeno al horror que estaba inspirando. Básicamente, estamos unidos por cinta adhesiva y rencor. En este punto, ¿sabías que descubrimos el café antes de descubrir cómo funciona nuestro ciclo de sueño? Todavía no hemos descubierto eso. En realidad, solo sabemos que necesitamos ambos. El colectivo cuántico colapsó en un solo estado de probabilidad por puro shock, algo que no había sucedido desde la gran guerra de la probabilidad de la 9ª dimensión. Pero, ¿cómo funcionas? Mira 7 preguntó. Por lo general, la estructura cristalina precisa se ve claramente agotada. ¿Cómo innovas? ¿Cómo progresas? Harold terminó su café y aplastó la taza con una inquietante naturalidad. Prueba y error. En su mayoría, muchos errores. A veces solo hacemos cosas para ver qué sucede, como sabes que los humanos una vez bombardearon nuestra propia atmósfera solo para ver qué sucedería. Se desmayó disipándose en una pequeña nube de vapor de agua confuso, que ni siquiera es la parte extraña. Harold continuó calentándose con su tema. Tenemos estas cosas llamadas TEL que básicamente actúan como temporizadores biológicos de cuenta regresiva para nuestra muerte, y en lugar de intentar arreglar eso decidimos acelerar nuestra reproducción para compensar la evolución. Fue como aquí está tu fecha de vencimiento y pensamos genial, haremos más de nosotros antes de esa fecha. Los representantes de la mente colmena dejaron de comer sus zánganos el tiempo suficiente para intercambiar miradas horrorizadas con todos sus ojos. Y ni me hagas hablar de nuestro sistema inmunológico, agregó Harold alegremente, que básicamente opera con una política de disparar primero y hacer preguntas después. A veces se confunde y ataca nuestros propios cuerpos, pero bueno, todavía estamos aquí. Zix, cuyo color había cambiado a un lavanda pálido de desesperación, finalmente encontró su voz. ¿Cómo no estás aterrorizado por esto? Oh, sí lo estamos. Harold les aseguró que estamos gritando internamente, casi constantemente. Nos volvimos realmente buenos en la multitarea para que podamos gritar internamente mientras haciendo otras cosas. De hecho, algunas de nuestras mejores innovaciones vinieron de personas
que gritaban internamente particularmente fuerte, pero las secciones desconocidas Mira 7. Intervino claramente tratando de dirigir la conversación de nuevo al terreno científico. Están cambiando activamente, hemos documentado varias mutaciones solo durante esta conversación. Si esa pista Harold, asintió, estamos básicamente en una carrera armamentista constante con los virus. Ellos evolucionan, nosotros evolucionamos, ellos evolucionan más rápido, bebemos más café y con suerte evolucionamos también más rápido, a veces ganamos, a veces nos da gripe, el círculo de la vida, ¿sabes? La sala se había vuelto tan silenciosa que podías escuchar las fluctuaciones cuánticas en el aire. Déjame ver si entiendo esto correctamente, dijo Zix lentamente. Todos sus tentáculos se alinearon en la posición formal de tratar de prevenir una crisis existencial. Tu especie logra de vuelo espacial, mientras que es esencialmente una caja misteriosa biológica llena de mecanismos de supervivencia improvisados y código genético inexplicable que cambia constantemente. Harold sonrió. Aunque olvidaste mencionar la parte en la que necesitamos perder temporalmente la conciencia durante 8 horas todos los días o nos volvemos locos. Todavía no sabemos por qué. Por cierto, solo sabemos qué sucede. Un analista de vapor junior en la esquina comenzó a condensarse silenciosamente en un charco de pavor existencial, pero esto desafía todos los principios conocidos del desarrollo evolutivo. Mira 7 protestó por su estructura cristalina. Ahora muestra fracturas de estrés distintivas. Se supone que las especies deben desarrollar una comprensión completa de su biología antes de lograr un avance tecnológico. Harold se rascó la cabeza. Sí, hicimos todo al revés. Descubrimos cómo dividir el átomo antes de entender por qué necesitábamos comer fibra. Hablando de eso, ¿alguien sabe dónde está el baño en este lugar? Ese café está golpeando diferente. El colectivo cuántico comenzó a generar espontáneamente universos alternativos donde nunca habían estado. Conciencia evolucionada para presenciar esta conversación. Esto no tiene precedentes, declaró Zix, sus tentáculos formando la geometría sagrada de la angustia burocrática. Necesitaremos convocar una sesión de emergencia del Consejo Galáctico. Esto cambia todo lo que creíamos saber sobre el desarrollo tecnológico y el avance de las especies. Genial, genial. Harold asintió, pero en serio, sobre ese baño no tenemos baños. Mira 7 admitió. Ninguna especie en el censo galáctico ha requerido uno durante los últimos 12 millones de años. La expresión de Harold cambió a una de genuina preocupación por primera vez en la conversación. Wow, eso es en realidad lo más inquietante que he escuchado hoy. ¿Cómo están ustedes? Saben que no importa, vi una linda planta en maceta en el vestíbulo que estará bien toda la habitación. Estalló en horror. Todas las especies acordaron unánimemente que los misterios genéticos de la humanidad ya no eran lo más aterrador de ellos. Espere, la voz de Zix atravesó el caos. ¿Qué quieres decir con que esté bien? ¿Qué están planeando hacerle a nuestra vegetación decorativa? Pero Harold ya había salido de la habitación silbando una melodía que los alienígenas reunidos desconocían. Otra que muerde el polvo en las semanas siguientes. La Oficina del Sentido Galáctico agregaría varias clasificaciones nuevas a su base de datos de especies. La humanidad se convirtió en la primera y única especie en ser categorizada como mayormente inofensiva pero profundamente preocupante. Los corredores de velocidad evolutivos y el enfoque con precaución contienen misterios genéticos inexplicables. Anne requiere baños. También reemplazan la planta en maceta en el vestíbulo, pero esa es otra historia completamente. El incidente provocó un debate en toda la galaxia sobre la naturaleza de la evolución, el avance tecnológico y la importancia de comprender la propia biología antes de alcanzar las estrellas. Algunas especies argumentaron que la humanidad debería estar en cuarentena hasta que entendieran completamente su propio código genético. Otros sugirieron que tal vez su enfoque de resolverlo a medida que avanzamos tenía algún mérito dado su notable logro. Al final, el Consejo Galáctico decidió crear una nueva iniciativa de investigación para comprender el fenómeno humano cuando la prueba y el error conducen a los viajes interestelares. Designaron a Herold como un asesor principalmente porque ningún otro humano quería lidiar con el papeleo. La primera sugerencia de Herold fue instalar baños en todos los edificios gubernamentales. Su segunda sugerencia fue introducir el café en la galaxia en general. Ambas propuestas fueron recibidas con horror, fascinación y aceptación renuente, muy similar a la humanidad misma y al misterio del código genético desconocido de la humanidad. Bueno, eso todavía se está estudiando, pero como a Herold le gusta señalar, si esperáramos hasta que entendiéramos todo sobre nosotros mismos antes de hacer algo, todavía estaríamos sentados en cuevas preguntándonos
¿Por qué tenemos dedos meñiques y, de alguna manera, esa explicación tiene todo el sentido, lo que podría ser lo más aterrador de todos? 3 meses galácticos estándar después de la crisis de clasificación genética, la oficina del Censo Galáctico todavía estaba lidiando con las secuelas de las revelaciones de Harold Jenkins. Sin embargo, había surgido una nueva crisis que hizo que la misteriosa situación del ADN humano pareciera casi pintoresca en comparación. Están haciendo lo que los tenáculos de Zix-Til se retorcieron en formas que no se habían visto desde la gran burocracia. Reforma de la tercera edad. Mira 7, que de alguna manera se había convertido en el experto humano muerto a pesar de sus mejores esfuerzos por evitar el puesto, vibró en su frecuencia más profesional según nuestros últimos informes. Los humanos están intentando establecer lo que llaman franquicia Starbucks en 17 puertos espaciales importantes, pero clasificamos específicamente su café como una sustancia psicoactiva de clase 4. Zix protestó por su cambio de color rápidamente entre tonos de indignación burocrática. Sí, bueno, la estructura cristalina de Mira 7 parpadeó en tono de disculpa. Presentaron una apelación de 47.000 páginas argumentando que el café es, y cito, básicamente agua de frijoles y por lo tanto debe clasificarse como un producto alimenticio agua de frijoles el Vapori. Representante se condensó brevemente en confusión. ¿Cómo puede el agua extraer de las legumbres ser psicoactivo? Esa es la cuestión. Mira 7 explicó sus bordes opacándose con resignación, ni siquiera son legumbres acuáticas, son semillas tostadas de una planta terrestre que los humanos descubrieron porque aparentemente las antiguas cabras etíopes actuaban de manera inusual. Enérgica después de comer las bayas, la habitación quedó en silencio mientras las diversas especies procesaban esta información. Déjenme asegurarme de que entiendo esto correctamente, dijo Zix lentamente. Los humanos basaron su sustancia principal para mejorar la productividad en el comportamiento de cabras al azar. Para ser justos, vino la voz de Harold desde la puerta, haciendo que varios seres saltaran o el equivalente de su especie de saltar. Muchos de nuestros primeros descubrimientos médicos fueron básicamente esta planta, hizo que algunos animales actuaran de manera extraña. Comámosla y veamos qué pasa. Eso no es tranquilizador. Zix, los tentáculos de Tel formaron hélices perfectas de angustia. Podría ser peor. Harold se encogió de hombros sorbiendo de lo que parecía ser su cuarto café del día. Espera a que escuches sobre cómo descubrimos la fermentación. Hablando de eso, ¿alguien revisó nuestra solicitud para una licencia de bar? El colectivo cuántico se dividió inmediatamente en 17 estados paralelos, cada uno tratando de existir en una realidad en la que no habían escuchado esa pregunta. Senior Jenkins, Mira 7. Intervino con cautela. Beck todavía está tratando de procesar las implicaciones de que su especie consuma una sustancia psicoactiva derivada de semillas tostadas basada en el comportamiento de las cabras antiguas. Tal vez podríamos retrasar la discusión sobre las bebidas fermentadas. Está bien. Harold asintió, aunque es posible que desee retrasar el procesamiento de esas implicaciones hasta que le cuente sobre las bebidas energéticas. ¿Sabías que básicamente tomamos café y pensamos qué pasaría si lo hiciéramos más intenso y le añadiéramos burbujas? Un analista junior de Vapori comenzó a precipitarse en el terror, pero volviendo al tema en cuestión. Harold continuó alegremente sobre esas franquicias de Starbucks. Absolutamente no. Zix interrumpió todos sus tentáculos apuntando en el gesto universal de negación. No podemos permitir la propagación incontrolada de su agua de frijoles a través del espacio civilizado. Es demasiado tarde. Harold sonrió. Ya tenemos 3 ubicaciones operando en el espolón de Orión. Resulta que a los andromedanos realmente les gustan los frappuccinos. ¿Quién sabía que las formas de vida basadas en silicio podrían provocar un subidón de azúcar? La habitación estalló en caos una vez más. Los representantes de la mente colmena comenzaron a comer drones por estrés a un ritmo alarmante. Los estados de probabilidad del colectivo cuántico comenzaron a aparecer en colores imposibles y los Vapori crearon una tormenta localizada de pura ansiedad. Pero no hemos aprobado nada de esto. Zix dijo que protestó. Sí. Harold se rascó la cabeza por eso. Recuerden cómo dijeron que los humanos tienen un enfoque sin precedentes de los marcos regulatorios. Resulta que eso también se aplica a las licencias comerciales intergalácticas. Pensamos que era más fácil pedir perdón que permiso. Así no es como funciona la burocracia. El color de Zix había cambiado a un tono de púrpura completamente nuevo que el espectro visual no había contenido anteriormente. Tal vez no. Harold estuvo de acuerdo, pero así es como funcionan los humanos. Por cierto, ¿alguien? ¿Quieres probar nuestro nuevo espresso xenomorfo? Está hecho con nuestros granos de café especiales,
definitivamente no modificados ilegalmente. Sont bioluminescentes. La estructura cristalina de Mira 7 desarrolló varias facetas nuevas simplemente para expresar su horror. Modificaste genéticamente tus granos psicoactivos sin aprobación usando tus técnicas de ADN poco entendidas. Modificado es una palabra tan fuerte. Harold hizo un gesto de desdén. Preferimos que se anime agresivamente a brillar en la oscuridad. También son azules. El marketing dice que prueba a Ed. Bueno, con los andromedanos, el colectivo cuántico se rindió por completo y se manifestó como una nube de pura incertidumbre matemática. Esta es una crisis de proporciones sin precedentes. Zix declaró que sus tentáculos forman la geometría sagrada de la autoridad burocrática definitiva. Debemos convocar una sesión de emergencia del Consejo Galáctico de inmediato. Gran idea. Harold sonrió. Traeré muestras para todos. No has vivido hasta que hayas visto una mente colmena. Experimenta su primer subidón de cafeína. ¿Sabías que comienzan a colonizar cosas más rápido? Hemos tenido que poner etiquetas de advertencia en los tazas. Precaución puede causar un empire building espontáneo mientras la sala se sumía en un mayor caos. Harold miró su reloj. Bien, ¿podrías mirarla ahora? Tengo una reunión con algunos inversores de citas sobre cafeterías submarinas. Aparentemente están muy entusiasmados con algo llamado Seattle's Best, lo mejor de Seattle. Salió de la habitación silbando otra melodía de la Tierra que los extraterrestres desconocían. Era café y televisión de Blair de Galactic. La oficina del CENSO más tarde agregaría varias clasificaciones nuevas a su base de datos de especies con cafeína potencialmente expandiéndose más rápido que la luz a través de operaciones de franquicia y advertencia. Puede intentar venderte agua de frijoles también. Instalaron máquinas de café en todos los edificios gubernamentales, pero esa es otra historia. El Departamento de Investigación Xenobiológica del Consejo Galáctico estaba teniendo lo que los humanos llamarían un día. Déjenme asegurarme de que estoy documentando esto correctamente. El investigador principal, VIX 427, dijo que sus apéndices bioluminiscentes parpadeaban con una confusión apenas contenida. Los humanos requieren un periodo diario de inconsciencia. Harold interrumpió el sueño. Con mucho gusto reprimió un bostezo. Asistía a esta reunión a través de un holograma porque, como había explicado, era demasiado temprano en la Tierra. Sí, el sueño. VIX 427 continuó. Durante el cual se vuelven completamente vulnerables a los depredadores. Pierden temporalmente la conciencia y experimentan alucinaciones involuntarias. Sueños. Harold corrigió tomando un sorbo de lo que parecía ser su séptimo café de la mañana. A veces los llamamos pesadillas si son espeluznantes. Dato curioso. Algunas de nuestras mejores películas de terror provienen de pesadillas. Ustedes han visto extraterrestres. Sin embargo, el equipo de investigación se alejó colectivamente del holograma y nos están diciendo que VIX 427 presionó. La bioluminiscencia ahora pulsa con angustia científica. Si los humanos no experimentan este periodo diario de vulnerabilidad y alucinación, comienzan a funcionar mal tanto física como mentalmente. Harold asintió. Si no dormimos, comenzamos a ver cosas que no están allí, no podemos formar nuevos recuerdos y, finalmente, nuestros órganos se apagan. Pero aquí está la parte extraña. Todavía no sabemos exactamente por qué la temperatura ambiente de la habitación bajó varios grados a medida que varias especies expresaron su horror a través de la regulación térmica. Lograste viajar más rápido que la luz. Uno de los investigadores junior chilló sin entender por qué necesitas estar inconsciente durante un tercio de tu vida. Oh, esa ni siquiera es la mejor parte. Harold sonrió claramente disfrutando. A veces no podemos dormir incluso cuando lo necesitamos, así que inventamos estas cosas llamadas pastillas para dormir. Básicamente, diseñamos químicos para obligar a nuestros cerebros a apagarse temporalmente. Diseñamos deliberadamente sustancias para inducir la inconsciencia. Los traductores universales del equipo de investigación completo capitalizan automáticamente su exclamación colectiva de horror. Bueno, sí, ¿de qué otra manera? Se supone que debemos lidiar con el insomnio, y a veces bebemos leche tibia. Nadie sabe por qué eso funciona. O simplemente sabemos que a veces funciona, a menos que no sea así. VIX 427. Los patrones bioluminiscentes comenzaron a formar formas que no se habían visto desde la evolución del pensamiento consciente. Pero, ¿qué pasa con las alucinaciones? Los sueños esos son divertidos, dijo Harold bostezando de nuevo. A veces predicen el futuro, a veces son solo tonterías raras y a veces se trata de presentarse
A reuniones importantes desnudo tenemos campos científicos enteros dedicados a averiguar qué significan, pero sobre todo, solo intercambiamos historias sobre las realmente raras mientras tomamos un café con el agua de frijoles psicoactiva que usas para obligarte a permanecer despierto cuando tu cuerpo lo demanda, conciencia exactamente, aunque a veces el café no funciona, así que tomamos siestas. Esas son como mini sueños muy eficientes. Algunos de nuestros mejores inventores juraron por ellos. ¿Alguna vez escuchaste sobre Thomas Edison? Solía tomar siestas mientras sostenía bolas de metal. Cuando se dormía se dejaban caer y lo despertaban y él escribía lo que fuera que estuviera soñando. Inventó algunas cosas bastante geniales. De esa manera el equipo de investigación comenzó a actualizar frenéticamente sus informes, creando una clasificación completamente nueva para las especies que hacen avances científicos a través de periodos de inconsciencia interrumpidos metálicamente. Pero, ¿qué pasa con la ventaja evolutiva?, preguntó otro investigador, sus tentáculos formando el símbolo universal para tratar de darle sentido a los insentidos. Seguramente debe haber algún beneficio en estar inconsciente y vulnerable durante periodos tan largos, o seguro. Harold asintió. Creemos que podría ayudar con la consolidación de la memoria, reparación de tejidos, regulación de la hormona del crecimiento, pero honestamente, eso es en su mayoría una suposición fundamentada. También tenemos algunas teorías sobre la limpieza del cerebro, pero sigue siendo bastante misterioso. Algo así como que no estamos seguros de por qué bostezamos o porque los bostezos son contagiosos. Lo demostró con otro bostezo. 3 investigadores imitaron involuntariamente el movimiento de bostezar y luego miraron horrorizados su propio comportamiento. ¿Acabas de transmitirnos una señal de inconsciencia? ¿A regla 427? Preguntó su bioluminiscencia ahora, mostrando patrones que antes solo se veían en anomalías del espacio profundo. Bien, nadie sabe por qué sucede eso tampoco. Básicamente estamos caminando misterios que ocasionalmente hacen bostezar a otras especies. Hablando de eso, ¿alguien más tiene sueño? Escuché que estas reuniones de investigación pueden ser bastante aburridas. Todo el equipo de investigación comenzó a transmitir señales de emergencia a sus diversos mundos de origen para advertirles sobre la capacidad de la humanidad para transmitir su extraño comportamiento de inconsciencia a través de las barreras de las especies. Y a veces, cuando finalmente nos quedamos dormidos. Harold agregó alegremente que resolvemos problemas matemáticos complejos o hacemos avances científicos en nuestros sueños. El tipo que descubrió la estructura del benceno soñó con una serpiente que se comía su propia cola. Historia. Real. Nos estás diciendo, VIX 427 dijo lentamente, que algunos de los principales descubrimientos científicos de tu especie provienen de alucinaciones experimentadas mientras estás inconsciente. Sí. El diseño de la aguja de la máquina de coser, la tabla periódica, la teoría de la relatividad, todo influenciado por los sueños. Básicamente, subcontratamos parte de nuestra investigación y desarrollo a nuestras alucinaciones inconscientes bastante eficiente. Si me preguntas, el equipo de investigación votó por unanimidad para crear una nueva clasificación en la base de datos xenobiológica. Especies que hacen progreso científico mientras están inconscientes. Acércate con precaución, puede inducir señales de inconsciencia simpáticas. Bueno, esto ha sido divertido, dijo Harold, mirando su reloj, pero creo que es hora de mi siesta de la tarde. ¿Hay bolas de metal tiradas por ahí? El holograma parpadeó dejando atrás una habitación llena de investigadores aterrorizados que estaban tratando de no bostezar. En las semanas siguientes el Consejo Galáctico recibiría numerosas solicitudes de fondos de investigación para estudiar lo que llamaron la paradoja del sueño humano. Sin embargo, tuvieron dificultades para encontrar voluntarios dispuestos a observar a los humanos durante sus periodos de inconsciencia, en particular, después de enterarse del fenómeno de hablar dormido. Instalaron sillones reclinables en todos los edificios gubernamentales por si acaso la Comisión de Desarrollo Físico Galáctico estaba experimentando lo que su asesor humano habría llamado una crisis existencial. Esto no puede ser correcto. El comisionado Lux 9 declaró que su forma de energía fluctuaba con incredulidad mientras revisaban el último informe de aptitud física humana. Deliberadamente dañas tu tejido muscular para hacerlo más fuerte. Harold, recién salido de lo que él llamó un día de piernas, asintió. Mientras bebía algo verde fluorescente de una botella mezcladora, prácticamente lo descompone, lo reconstruye. No hay dolor. No hay ganancia, como decimos, pero eso es autolesión intencional. La firma energética del comisionado comenzó a mostrar patrones de advertencia. ¿Y qué es esa sustancia preocupante que estás consumiendo? Oh, esto. Harold agitó la botella, haciendo que el líquido verde se arremolinara. Ominosamente, solo un batido de proteínas con algunos BCAA, creatina, beta-alanina y un chorrito de preentrenamiento que quedó de esta mañana. Ya sabes lo básico.
Los diversos dispositivos de monitoreo de la habitación comenzaron a registrar niveles sin precedentes de dificultad burocrática. Estás ingiriendo múltiples compuestos sintéticos. Diseñados para mejorar tu desarrollo muscular. Analista, Senior QRX. Un ser compuesto completamente de probabilidades matemáticas, intentó calcular el razonamiento detrás de este comportamiento y se derrumbó rápidamente. Bueno, si Harold se encogió de hombros tomando otro sorbo. Aunque a veces comemos un montón de pechugas de pollo, ¿sabías que solíamos pensar que los huevos eran malos para nosotros, luego buenos para nosotros, luego malos nuevamente y ahora son buenos nuevamente? La ciencia de la nutrición es salvaje, pero tu especie ya tiene una estructura genética indefinida, protestó el comisionado Junior Bex 5. Su forma gaseosa condensándose con preocupación. ¿Por qué introducirías deliberadamente variables adicionales? Oh, esa ni siquiera es la parte rara. Harold sonrió sacando su teléfono. Mira, estas fotos de transformación de antes y después de mi compañero de gimnasio. Steve solía ser lo que llamamos flaco gordo, pero ahora está totalmente destrozado. Toda la comisión miró con horror las imágenes de la dramática reestructuración fisiológica humana. Esta es la forma energética del comisionado voluntario Lux, atenuado a niveles casi infrarrojos de choque que su especie elige sufrir. Tales modificaciones físicas extremas. Absolutamente, algunos de nosotros incluso hacemos esta cosa llamada aumento de volumen y definición, donde ganamos peso deliberadamente y luego lo perdemos de nuevo. Es como el speedrunning de la evolución, pero por estética. La comisión, la calculadora de probabilidad cuántica, comenzó a humear mientras intentaba procesar esta información. Pero ¿por qué QRX se había reiniciado, pero todavía luchaba por calcular la lógica? ¿Qué posible ventaja evolutiva podría haber en levantar repetidamente objetos pesados y volver a bajarlos? Honestamente, Harold tomó otro sorbo de su bebida alarmante. A veces es por salud, a veces es por apariencia, y a veces es porque realmente nos involucramos en que los números suban. ¿Han oído hablar de CrossFit? Es como una religión pero con más burpees. ¿Qué es un burpee?, preguntó un analista junior. Inmediatamente arrepintiéndose de la pregunta, hombre, déjame mostrarte. Harold demostró con entusiasmo el ejercicio haciendo que varios seres basados en energía parpadearan en agotamiento simpático. Básicamente nos arrojamos al suelo y luego saltamos hacia arriba una y otra vez. A veces agregamos una flexión de brazos solo para hacerlo más picante. Say somten voluntariamente accadas controladas repetidas. La voz del comisionado se había elevado a una frecuencia que hizo vibrar las calculadoras cuánticas. Sí, y eso es solo cardio. Esperen a escuchar sobre sus entrenamientos. Básicamente, alternamos entre periodos de actividad intensa y actividad ligeramente menos intensa hasta que sentimos que nos estamos muriendo, pero en el buen sentido. Toda la comisión comenzó a generar informes de emergencia sobre la aparente masificación de la humanidad. Enfoque ochista del desarrollo físico, pero seguramente debe haber algún límite. El 15. Preguntó con suerte algún punto en el que los humanos decidan que han logrado una optimización física suficiente. Harold se rió sacando más fotos en su teléfono. ¿Alguna vez has oído hablar del culturismo? Tenemos competiciones completas dedicadas a ver cuánto podemos modificar nuestros cuerpos. Algunas personas se vuelven tan musculosas que ya no pueden rascarse la espalda. Nosotros llamamos. Esa tarea fracasó con éxito, y sus profesionales médicos aprueban esto. La firma energética de Lux del comisionado estaba mostrando ahora patrones típicamente asociados con anomalías del espacio profundo, o la ciencia médica todavía está debatiendo mucho sobre eso, pero eso nunca nos ha detenido antes. ¿Sabías que inventamos la proteína en polvo antes de entender completamente cómo funcionaba la síntesis de proteínas? Solo sabíamos que comer más proteínas hacía que los músculos fueran más grandes. Así que pensamos que pasaría si la concentráramos en forma de polvo. Ahora tenemos tiendas dedicadas a vender nada más que suplementos. La comisión votó por unanimidad para crear varias nuevas categorías de clasificación: especies que inducen deliberadamente trauma muscular para los practicantes de la mejora de la aceleración evolutiva voluntaria y advertencia. Pueden intentar reclutarte para su culto de ejercicios. Hablando de eso, Harold revisó su rastreador de actividad física. Tengo que hacer mi entrenamiento nocturno. ¿Alguien quiere unirse a mí para hacer algunos levantamientos de peso muerto? Permito ok. Comenzaremos livianos, tal vez solo unos pocos cientos de libras. La habitación se vació más rápido que un colapso de probabilidad cuántica, dejando solo a Harold y su batido de proteínas ominosamente brillante. En los meses siguientes,
El Consejo Galáctico recibiría numerosos informes preocupados sobre humanos que fueron vistos realizando patrones de movimiento ritualísticos en varios espacios públicos, a menudo mientras usaban prendas de compresión especializadas y escuchaban lo que ellos llamaban ritmos de entrenamiento. También instalaron un gimnasio en el sótano del edificio del gobierno, pero absolutamente nadie lo usó excepto Herold y algunos valientes o posiblemente andromedanos confundidos que habían confundido el soporte para sentadillas con arte moderno. La sala de reuniones de emergencia del Instituto de Investigación Médica Galáctica nunca había estado tan llena. Representantes de 17 especies diferentes se habían reunido para discutir lo que llamaban la crisis de respuesta inmune humana. Debo asegurarme de que nuestros registros sean precisos. El director médico Dr. Thix comenzó diciendo que su forma cristalina refracta la luz en patrones que indican una preocupación profesional grave. Los humanos poseen un sistema de defensa interno que ataca a entidades desconocidas indiscriminadamente. Harold, que estaba presente a través de un holograma debido a lo que describió como alergias estacionales, asintió mientras se secaba la nariz con un pañuelo. Es cierto. Nuestro sistema inmunológico básicamente funciona con una política de disparar primero y hacer preguntas después. A veces se entusiasma demasiado y ataca cosas que no debería, como el polen o los cacahuetes. ¿Quiere decirnos que los bordes cristalinos del Dr. Thix se afilaron con incredulidad? Su mecanismo de defensa ocasionalmente confunde materia orgánica inofensiva con amenazas mortales. Oh, absolutamente. Algunos humanos ni siquiera pueden acariciar gatos sin que su sistema inmunológico decida que es hora de una guerra total. Los llamamos alergias. Es como si nuestros cuerpos a veces eligieran la violencia sin una buena razón. Los profesionales médicos reunidos comenzaron a actualizar sus bases de datos con anotaciones cada vez más alarmadas, pero seguramente el inmunólogo senior Beck 7 intervino. Su forma gaseosa se arremolinaba con confusión científica. Tu especie ha desarrollado formas de controlar esta respuesta excesivamente entusiasta. Bueno, Harold resopló. Tenemos antihistamínicos que básicamente le dicen a nuestro sistema inmunológico que se calme y deje de ser tan dramático, aunque a veces eso nos da mucho sueño, lo cual es divertido cuando también estás tratando de beber suficiente café para mantenerte despierto durante reuniones importantes como esta. Suprimes deliberadamente tu mecanismo de defensa primario mientras estimula simultáneamente tu conciencia con sustancias psicoactivas. El equipo de monitoreo médico de la sala comenzó a registrar niveles sin precedentes de preocupación profesional. Esa ni siquiera es la parte interesante. Harold continuó buscando otro pañuelo. A veces nuestro sistema inmunológico se aburre y decide atacar nuestros propios cuerpos. A eso los llamamos trastornos autoinmunes. Es como tener un sistema de seguridad demasiado entusiasta que ocasionalmente confunde al dueño de la casa con un intruso. Los sistemas de diagnóstico cuántico del instituto comenzaron a generar mensajes de error en dimensiones matemáticas previamente no descubiertas, pero ¿cómo sobrevives? Preguntó el Dr. Zix. ¿Cómo? ¿Tu especie no ha sucumbido? A este mecanismo de defensa aparentemente caótico y autodestructivo, tenemos todo tipo de trucos, explicó Harold. Como las vacunas, introducimos deliberadamente versiones debilitadas de cosas peligrosas para entrenar nuestro sistema inmunológico. Es como enviar a tu ejército interno a un campo de entrenamiento, te expones intencionalmente a patógenos. La forma gaseosa de Beck 7 comenzó a exhibir estados de materia previamente desconocidos. Técnicamente nos exponemos a cuerpos muertos o debilitados. Patógenos, Harold corrigió, aunque a veces también nos exponemos a patógenos regulares por accidente, y si sobrevivimos obtenemos lo que llamamos inmunidad natural. Es como dejar que tu sistema inmunológico aprenda a través de prueba por combate. El asistente de inteligencia artificial del instituto desarrolló espontáneamente protocolos de ansiedad y luego está el microbioma intestinal, agregó Harold alegremente. Resulta que básicamente somos ecosistemas ambulantes, tenemos billones de bacterias viviendo dentro de nosotros que nos ayudan a digerir alimentos y regular nuestro sistema inmunológico. Algunos científicos piensan que incluso podrían influir en nuestro estado de ánimo. Estás colonizado por microorganismos. Todo el panel médico comenzó a emanar olas de horror profesional. Colonizado más como si hubiéramos entrado en un acuerdo mutuamente beneficioso con ellos. Es como tener miles de millones de pequeños compañeros de habitación que ayudan a pagar el alquiler manteniéndonos saludables, aunque a veces se ponen un poco alborotadores y tenemos que tomar probióticos para restablecer el orden. El instituto votó por unanimidad para crear varias clasificaciones médicas, nuevas especies con mecanismos de defensa autoatacantes, anfitriones de civilizaciones microbianas voluntarias y advertencia. Tal vez esté experimentando una guerra interna aleatoria.
Hablando de eso, Harold miró su reloj. Probablemente debería tomar mi medicamento para la alergia. ¿Alguien quiere ver qué pasa cuando acaricio a un gato sin él? Es bastante espectacular de una manera médicamente desaconsejable. El panel médico se disolvió rápidamente dejando atrás solo sus notas de investigación cada vez más alarmantes y varias solicitudes formalmente redactadas de pago por riesgo. En los meses posteriores, el Consejo Galáctico recibiría numerosas propuestas para estudiar lo que denominaron la paradoja humana, una especie que sobrevive a pesar de sí misma. Sin embargo, tuvieron dificultades para encontrar voluntarios dispuestos a observar a los humanos durante la temporada de alergias, en particular después de enterarse del fenómeno de la gripe humana. Sin embargo, instalaron dispensadores de pañuelos en todos los edificios gubernamentales por si acaso Harold los visitaba durante la temporada de polen.